acá tenemos identificado un problema, ¿verdad? Que todos vivimos y sufrimos, que es el tráfico. Identificamos que hay una falta de datos tremenda en el tema de tráfico. Entonces, observamos que la optimización puede venir a través del análisis de ese patrón de tráfico. Y bueno, identificamos algunos elementos IoT para poder avanzar en ese sentido. El problema está más que conocido por todos los compañeros, los colegas: alta demora por tráfico y brechas de datos del tráfico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por qué hablamos de brecha de datos? Todos circulamos de mañana y de tarde, vamos a alguna parte, ¿verdad? Y creemos siempre, no, si acá se pusiera un viaducto que va a mejorar, ¿verdad? Pero siempre son percepciones parciales y en horarios en que nosotros circulamos. Y dos ejemplos así cortitos voy a dar. Si conocen el paso a desnivel del túnel de Tres Bocas. Solucionó el problema puntual del cruce de Tres Bocas, pero el cuello de botella se trasladó a calle última, así en Cuatro Mojones. O sea, ¿qué pasó? Si bien se hizo un buen despliegue vial, el nodo, digamos, el nodo crítico de tráfico se trasladó y no se resolvió el problema de flujo de tráfico. Entonces, nosotros creemos que si se observa a la ciudad como un sistema de flujos de tráfico y se analizan los patrones de comportamiento, entonces ese problema puede ser abordado de una forma más objetiva, ¿verdad? El tema de requerimientos funcionales es una forma, digamos, en un lenguaje entendible, en donde se identifica lo que podría funcionalmente resolver este problema o por lo menos aportar en avanzar, ¿verdad? Es el uso ineficiente de la ruta. Causa atascos y detenimientos. Qué significa uso ineficiente o causar atascos y detenimiento? Que mientras en un punto hay saturación y detenimiento total, otros tramos de la ruta están vacíos, incluso en hora pico. Entonces, lo que se busca es identificar cuáles son esos nodos o esos puntos críticos de tráfico, y de modo a controlar a través de elementos actuadores, ¿verdad?, la velocidad media y poblar toda la carretera o la ruta. En este caso, elegimos la avenida Eusebio Ayala, que es un tramo de 10 kilómetros. ¿Y cuando hablo de densidad, de qué estoy hablando? Estoy hablando de población de vehículos por cada 10 kilómetros o por cada unidad de distancia que elijamos. Ya en un instante la compañera Carlos Fogel va a darnos el estado del arte sobre ese tema. Consultamos justamente es tal cual, ¿verdad? Le cedo la palabra a la compañera Katia Fogel, entonces. Si podría acompañarla, por favor. Sí, gracias, Raúl. No sé si es que me escuchan. Sí, Te escuchamos, te escuchamos. Eh, con relación al tema del estado del arte, ¿verdad? Con relación a nuestro proyecto de movilidad urbana, quiero mencionar que eh, trata sobre la medición de la densidad del tránsito vehicular, como mencionaba Raúl, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el número de vehículos por cada kilómetro. Vimos que Asunción y sus alrededores son ciudades que están en constante expansión, digamos, ¿verdad? Entonces hay mucho congestionamiento vehicular y tenemos datos alarmantes del 2021 sobre el número de siniestros vehiculares en la zona de Asunción, que totalizaron cerca de 1.000 siniestros vehiculares. Entonces es un tema bastante preocupante. Ahí entra la revolución del Internet de las cosas, que puede hacer mucho, ¿verdad? Porque da lugar a concepto nuevo de ciudades que son inteligentes, donde infraestructuras físicas de la ciudad ya están equipadas con dispositivos inteligentes, digamos, ¿verdad? Y viendo con algunos científicos, investigadores de otros países, ¿verdad? También que están trabajando el tema de hacer fluir el tráfico. Vemos que en Dinamarca ya se aplica la ola verde del tráfico de semáforos verdes, no solamente para los vehículos, pero también para los ciclistas. También en Reino Unido, por ejemplo, los sensores están colocados en las carreteras y permiten conocer cuán congestionadas están las rutas. Ahí en la Universidad de
Hampton, le estudiamos a Nick Council, que es un experto en el tema de investigación del transporte, y él habla de la dinámica del tráfico, que es algo muy sensible, ¿verdad? Pero que con estos nuevos sistemas pseudo inteligentes, digamos, resultan muy útiles al momento de trabajar esta problemática. Ellos inclusive ya están hablando de que están trabajando en control aéreo con el Servicio Nacional de Tráfico Aéreo de su país, ¿verdad? Inclusive pueden predecir las trayectorias de los aviones, ¿verdad? Y entonces facilitan el trabajo ya de los operadores inclusive, ¿verdad? Otro investigador que estuvimos viendo es Fadi Altorman. Él es de la Universidad de Turquía. Él tiene un PhD en Computing Science por la Universidad de Quebec. Y bueno, sus trabajos más importantes son Artificial Intelligence and Machine Learning y Cognitive Sensors y IoT. Él también trabaja muy de cerca en la optimización del tráfico a través de implementación de soluciones basadas en Internet of Things. Y menciona este autor, ¿verdad? Que se trata del Internet de las cosas, de tecnología, de pequeños dispositivos electrónicos que pueden conectarse a Internet permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones. Y ahí menciona a lo que son las nuevas tecnologías, estos nuevos dispositivos, digamos, y habla de control automático a través de Arduino, de microcontroladores, de sensores, de Raspberry. Y bueno, no quiero entrar a profundizar en eso porque ya estuvimos viendo en clase, Raúl. Hasta ahí voy. Muchas gracias. Gracias, Katia. El proyecto tiene dos objetivos, acá están sintetizados claramente en el artículo, está en extenso, pero sencillamente es simular y recolectar datos de tráfico utilizando dispositivos IoT y visualizar y controlar la velocidad media mediante los actuadores, lo que decía, poblar la carretera. Si bien la velocidad media puede disminuir, pero nunca va a detenerse el flujo de tráfico. Entonces, ese es el objetivo grande, ¿verdad? Y el proyecto es muy ambicioso, pero se logró bastante en el ámbito del diplomado, ¿verdad? El alcance del proyecto abarca, bueno, hay algunas cosas que son actividades y otras que son resultados, ¿verdad? Pero simular el despliegue de dispositivos IoT para recolección de datos. En un momento más, el compañero Joel Benítez también nos va a describir cómo funcionan los sensores que son para conteo de vehículos. Hay varios tipos, hay de electromagnéticos, hay infrarrojos, hay de presión, incluso se usa de calidad de aire, de concentración de CO2, porque hay una correlación entre concentración de CO2 y densidad de vehículos. Es increíble, pero es así. Es el simular actuadores en base a los datos, o sea, hay una lógica metida ahí. Se relevan los datos, se procesa ese volumen grande de datos y en consecuencia se va actuando. Naturalmente, tomar una avenida o hacer un simulacro no es suficiente, ¿verdad? Siempre hay que tomar más amplio todavía una ciudad para resolver 1.500.000 personas que ingresan todos los días, ¿verdad? No es una sola avenida que con eso tener la respuesta, pero lo primero es saber cómo funciona ese sistema de tráfico, ese sistema de transporte. Después controlar la velocidad media para mejorar la eficiencia de uso de la carretera y visualizar los datos. La arquitectura es relativamente sencilla, ¿verdad? Lo que hay ahí involucrado es mucho, pero es relativamente fácil de entender, ¿verdad? Tenemos el simulador de tráfico, en donde está incorporado el tema de los sensores IoT, que va, bueno, uno de los sensores y otro son aplicaciones móviles. Entonces ahí tenemos un doble, hay relaciones de cómo va midiendo el sensor IoT, porque el sensor IoT lo que hace es contar, él detecta y envía un pulso. Y bueno, eso se procesa. Y por el otro lado, el teléfono, digamos, pues muchísimos más datos ciertamente se pueden hacer, pero ciertamente también
puede también vulnerarse. Un experimento que muchísima gente ya conoce, el experimento ese en Berlín que se hizo, que cargar 60 celulares en modo de navegación en una avenida principal y en el Google Maps aparecía una avenida saturada, ¿verdad? Entonces es necesario desplegar sensores IoT. Utilizamos un broker MQTT y bueno, ahí van los actuadores. Y en esta arquitectura hay varios tipos de arquitecturas para este tipo de proyectos. Hay de borde, digamos, una arquitectura de borde o totalmente en la nube. Entonces nosotros creemos que es lo más adecuado que sea una arquitectura mixta, porque hay cierto despliegue que se tiene que hacer, entonces decimos que debería ser mixta la arquitectura. Entonces, compañero Joel Benítez, que es experto, por cierto, en esta área, sí podría, por favor, darnos Eh, entonces la lo, descripción de lo, los lo de, tecnologías. gracias. Lo de experto no sé, pero vamos a compartir acá un poco la experiencia un poco. Bueno, sí, ¿verdad? Así como bien lo estaban comentando los compañeros, ¿verdad? El desafío es un poco bajar de ese resultado ambicioso que queremos, que es tener ese patrón de tráfico, ¿verdad? Bajarlo a través de las capacidades de conexión que nos da hoy en día la tecnología IoT, ¿verdad? Y utilizarlo a través de sensores para poder capturar aquello que ocurre en el campo, ¿verdad? Nosotros hemos seleccionado algunas, acá se ve en la diapositiva, ¿verdad? Algunas tecnologías, ¿verdad? Para la medición, el ruteo, la interconexión de datos, porque utilizamos routers LTE. Y bueno, y entonces me gustaría, no sé si da un clic, Raúl, la siguiente diapositiva. Bueno, en esta, por ejemplo, eh, el desafío, ¿verdad? Principal que nosotros tenemos, ¿verdad? A la hora de dimensionar, digamos así, una captura de datos tan ambiciosa, ¿verdad? Es entrar en este mundo de los sensores, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sensores en el mercado. Nosotros tenemos que ser muy criteriosos a la hora de seleccionar cuál es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros a modo de ejemplo hemos optado por un sensor tipo radar de una marca reconocida internacionalmente, que es la marca Banner, que nos permite tener alcances de mediciones importantes, ¿verdad? Y funcionales ya para nuestro objetivo, ¿verdad? Si ponen las características, Raúl, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, déjame ahí. Bueno, las Bueno, características, por ejemplo, eh, de este sensor nos permite la detección de objetos en movimiento y objetos estacionarios. Eh, la funcionalidad que tiene esto nos permite utilizarlo en intemperie, tanto en días de calor como también en días lluviosos, ¿verdad? Y tiene una clasificación IP67. Es muy importante entender el concepto de sensor industrial y en esto quiero hacer hincapié, ¿verdad? Porque en una aplicación con las prestaciones y la necesidad o la importancia, digamos así, que tiene un despliegue masivo, así como el que pretendemos hacer, o como el que está planeado, nosotros tenemos que pensar en sensores profesionales, ¿verdad? Entonces, es aquí que los grados de, por ejemplo, de protección deben ser superiores a los, o sea, similares o superiores a los de IP67, por ejemplo, ¿verdad? También es muy importante eh, cuando hacemos la selección de este tipo de sensores, ver las opciones de comunicación que tenemos, o sea, qué tipo de salida presenta el sensor. En este caso, por ejemplo, este sensor presenta salidas del tipo discretas, puede funcionar NPN, PNP, puede funcionar con un protocolo IO-Link que se llama, que funciona, digamos así, para interconexión con controladores de una manera bidireccional. Entonces, los sensores son un tema importante y
para aplicaciones importantes, para aplicaciones que requieren de seguridad y principalmente de una robustez, necesitamos respaldarnos en marcas que nos certifiquen este tipo de funcionalidad. No sé cómo estamos, Raúl, si continúo con esto o pasamos ya. Podríamos pasar y después ahondar porque seguro que va a haber preguntas. Vale, listo. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces hay diferentes actividades, ¿verdad? Dentro del diseño, implementación y desarrollo de lo que es el proyecto. El tema de análisis de requerimientos funcionales, de hardware y software, dispositivos móviles y GPS. Hay ciertamente hay documentación porque el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, también desarrolló una plataforma y está en forma open, o sea, podemos usar eso para simular. Eh, Diseño de software, almacenamiento y el cumplimiento de temas regulatorios, ¿verdad? Mayormente no debería haber problemas porque se puede usar en bandas libres. Hay bandas libres utilizadas, por ejemplo, la banda de 2.5, esos son bandas libres, no es necesario licenciar. Pero bueno, cuando es un despliegue grande, la Conatel de repente puede pedir, ¿verdad? Por lo menos puede pedir documentación. En la estructura de costos, bueno, tratamos de aproximarnos, son altos costos. Y una cosa son los costos iniciales y los costos de operación. Digo, son altos los costos, pero pienso que son adecuados para la ambición del proyecto. En el sentido que un desarrollo de software, de infraestructuras de bordes son cuestiones costosas. Y el problema a resolver es un problema que afecta al movimiento económico y financiero de las ciudades, de todo el departamento central y de todo el país también, ¿por qué no decir, verdad? Y después hay un costo de mantenimiento, hay hardware desplegado, hay que hacer análisis de datos. No se puede zafar de esa parte, no se puede evitar trabajar ya sin datos cuando entramos en este tipo de cosas, ¿verdad? La infraestructura de todas maneras se tiene que mantener y el costo de la nube, ¿verdad? En este caso hicimos un cálculo aproximado de lo que podría hacer usando la nube de Azure. Bueno, y sin más, bueno, este es el resultado que enseguida ya le paso a los compañeros Luis Cubilla y Pablo Vergara a que puedan mostrar porque ellos levantaron servidores cada uno y bueno, pudieron hacer el enlace y van a mostrar. Pablo, Luis, les voy a dejar de compartir. Entonces, ¿Qué tal? no sé Buenas si... noches, compañeros. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches a todos. Buenas. Em, Voy a compartir mi pantalla. Pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya les aparece? Sí, sí se ve. Gracias. Se ve, compa. Ok. Bueno, por un lado tenemos bueno, voy a levantar y pasamos a explicar. El counterfeit, ese está corriendo. Aquí tenemos nuestros actuadores. Voy a levantar y vamos a levantar lo que es nuestra simulación y lo que sería también el servidor que va a recibir los datos para hacer los cambios aquí en los actuadores. Entonces, bueno, aquí ya está en marcha nuestro simulador de tránsito o de tráfico. Aquí tenemos calles, tenemos la intersección y los cruces semafóricos, ¿verdad? Ahí, si querés comentar, Luis, en qué nos basamos. Bueno, esto es usamos una librería pública realmente para tratar de los simuladores y el simulador. Y la idea era tratar de simular la congestión y tomar acción con respecto a eso, ¿verdad? Que es básicamente modificar el funcionamiento normal de los semáforos para poder adecuar a la congestión que está habiendo en ese momento como para poder dar continuidad o el flujo vehicular sea un poco más continuo.
Entonces, esa lógica es la que nosotros añadimos y enviamos esos datos justamente a un broker MQTT y nosotros básicamente de forma remota, o sea, se aplican algoritmos ahí para determinar si existe una congestión o no y en base a eso se envían las señales para que cambie el funcionamiento normal del semáforo, ¿verdad? Que por defecto es en el proyecto que podría estar en 26 segundos aproximadamente, entonces eso va cambiando de acuerdo a la generación de vehículos y el flujo vehicular que hay en ese momento, ¿verdad? Entonces eso se envía a los actuadores, entonces se hace el cambio de las luces de los semáforos básicamente con respecto a esa lógica de congestión, ¿verdad? En este caso estamos usando el counterfeit para simular justamente los LED de los semáforos y los actuadores y donde se puede ver también que a medida que va cambiando en el simulador de tráfico, básicamente a medida que se detecta la congestión, entonces va cambiando también en el counterfeit los LED de los semáforos. Aquí podemos ver cómo va recibiendo y en base a eso va cambiando. Esto sería el servidor que básicamente hace el cambio aquí. Este sería nuestro simulador que está corriendo y que cada tiempo, o sea, que cada cierto tiempo va enviando esa actualización y el counterfeit que está corriendo, ¿verdad? Y que va indicando aquí los cambios que van ocurriendo a medida que va recibiendo el servidor. Este código encontramos, o sea, nosotros nos basamos, hicimos un fork de un repositorio que estaba disponible, el código fuente, hicimos los cambios para que podamos incluir esa lógica de lo que sería la congestión de alguna forma y que en base a eso se refleje en los actuadores, es decir, que modifique el patrón, el ciclo normal de lo que sería un cambio normal de semáforo, es decir, que cada X segundos cambie, sería el comportamiento normal, ¿verdad? Entonces, que eso se reduzca si es que hay una congestión para que libere antes de ese tiempo, de ese ciclo normal. Y ahí está corriendo.